¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y el día de hoy voy a comentar con ustedes una resolución. Como se darán cuenta, dentro de la reforma tributaria se ha previsto algunas modificatorias dentro del esquema de renta de personas naturales y personas jurídicas. Tratándose de personas naturales, particularmente con el hecho de rentas de cuarta y quinta, nosotros sabemos que tradicionalmente hemos tenido derecho a deducir 7 UITs. Sin embargo, a partir del ejercicio 2017, es decir, con la declaración anual de este periodo, esas 7 UITs, aparte, se van a poder deducir 3 UITs por conceptos de gastos. Entonces, dentro de este esquema de deducción de conceptos de gasto, el día de hoy, lunes 15 de mayo del 2017, se ha publicado la resolución de superintendencia número 123-2017 SUNAT. Dentro de los diferentes temas que aborda esta resolución, llama la atención el hecho de poner en claro qué comprobantes nos van a ayudar a sustentar la deducibilidad de este gasto en el caso de las personas naturales que van a querer acreditar ese 3 UITs adicional dentro de la declaración anual del impuesto a la renta. Recordemos que la norma original nos preveía, y había la duda, ¿no? Comprobantes electrónicos, y muchos decían que todos son comprobantes electrónicos. ¿Cómo se presenta esa situación? El primer punto que voy a tocar con ustedes, y que está referido al inciso A y B, es el tema del arrendamiento. Entonces, la palabra clave que tenemos aquí es arrendamiento. El arrendamiento como gasto dentro del tema de deducibilidad está referido en el artículo 46 de la ley del impuesto a la renta. Y dentro de este tema particular revisamos el inciso A, que me hace referencia a ese tema. En primer lugar, tenemos la situación siguiente. Cuando el arrendamiento, nos dice arrendamiento o subarrendamiento, va a ser dado por una persona natural. Obviamente, si es una persona natural, la pregunta es ¿qué comprobante le voy a pedir? Y no significa que ustedes, si es que están arrendando un inmueble, le van a ir a pedir al dueño de frente que me emita facturas. Hay que tener cuidado, porque si se trata de rentas de primera categoría, tiene un tratamiento, ¿no? Y otra cosa es aquellas vinculadas a generación de rentas de tercera categoría. Tratándose de rentas de primera categoría, nos dice que vamos a seguir utilizando el formulario que conocemos, ¿no? El documento autorizado. Documento autorizado, que es el formulario 1683. Vamos a seguir utilizando este tema. ¿Ya? Importante tener en cuenta este detalle. Ahora, si también se produce el tema de arrendamiento y subarrendamiento, un segundo escenario, arrendamiento, subarrendamiento, y ya no estamos en un escenario de primera categoría, lógicamente nos encontramos al otro lado, que es las rentas empresariales. Nos referimos al caso específico de rentas de tercera categoría. Y dentro de tercera categoría, como recordaremos, pueden generarse por una persona natural o también pueden darse por una persona jurídica. Y tenemos el gráfico para no olvidarnos. Puede ser una persona natural, una persona jurídica. ¿Ok? Lo que llama la atención en la norma es en el punto B el establecimiento de 3 parámetros, 3 clasificaciones, grupos, como quieran llamarlo, a nivel de fechas, ¿no? Y vamos a ver entonces acerca de este tema.
Lo primero me dice hasta el 31 de mayo. El segundo que afecta prácticamente junio. Y tenemos el tercero que es a partir del 1 de julio. ¿No? De acuerdo a lo que nosotros podemos encontrar en la lectura de esta resolución. ¿Cuál es el tema del cambio que se produce aquí dentro de este escenario? Antes de continuar, es importante precisar para aquellos que todavía están interrogándose, es arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. ¿Ya? De inmuebles. ¿Okay? Por ejemplo, yo genero rentas de cuarta y voy a alquilar, por ejemplo, para vivir un departamento. ¿No? Entonces, ¿con qué documento sustento eso? A eso estamos refiriendo. Bien, tratándose de este esquema de tres grupos que tenemos en el literal B de la resolución, cabe recordar que nos exige que tengamos en cuenta algo que se llama clasificación de comprobantes de pago. Así nosotros tenemos los comprobantes de pago comunes, como la factura, la boleta, el recibo de honorarios, la liquidación de compra, el ticket, y también tenemos aquellos que se llaman documentos autorizados, o más conocidos como comprobantes no comunes, clasificados dentro del numeral 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 4 del reglamento de comprobantes de pago. Cuando trabajamos este tema, es por eso que se nos hace una referencia a este tipo de comprobantes especiales. En este caso particular, los documentos autorizados. Veamos entonces cuál es el escenario y por qué se separan estos temas aquí. En primer lugar, de la lectura que tenemos aquí, hasta el 31 de mayo me encuentro con lo siguiente. Puede emitirse una factura, puede emitirse una boleta, y se me habla acerca de los documentos autorizados de acuerdo al literal B del inciso 6.1, es decir, documentos autorizados, y también nos habla acerca del literal B del inciso 6.2. ¿No? Perfecto, tenemos. Y esto particularmente obedece al tema de operaciones. En el caso del literal B, obedece a operaciones. ¿De qué tipo? Realizadas con empresas del sistema financiero, cooperativas, etc., etc. Y en el caso del literal B, a referirnos al 6.2, hacemos una referencia al tema de la Iglesia Católica, con respecto del arrendamiento de sus bienes inmuebles. Bien, ¿qué es lo que nos separa? Aquí nos dice que hasta el 31 de mayo va a seguir utilizando este escenario de comprobantes. Perfecto. Luego, tenemos un segundo escenario, ¿no? Que vemos en este literal. Nos dice la factura, la boleta de venta, y otra vez nos habla acerca de este literal 6.1, 6.2, el literal B y el literal B. Perfecto, ahí tenemos otro grupo. Y nuevamente se nos repite aquí. 6.1, 6.2, literal B, en ambos casos. Literal B. ¿Ok? Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos dentro de todo esto, ¿por qué se hace esa separación? ¿Qué hay de por medio con este tema? Es que resulta de que el artículo 3 de esta resolución ha previsto un nuevo hecho que hace que se tenga que identificar a un emisor electrónico. Es decir, que si bien es cierto el artículo 46, cuando nos hablaba del tema del arrendamiento, nos decía comprobantes electrónicos, obviamente tiene que significar que en aquellos casos en los cuales tenemos arriendo o subarrendamiento de bienes inmuebles que constituyen rentas de tercera categoría, ya tiene que trabajarse con comprobantes electrónicos. Y entonces significa que justamente a partir de 1 de julio, es decir, desde este tramo para adelante, estos usuarios deberían convertirse en ¿qué cosa? En emisores electrónicos. Y el hecho de que sea emisor electrónico implica que voy a trabajar comprobantes electrónicos. Hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Sin embargo, llama la atención también ese tramo de junio. ¿Por qué se da este tramo de junio?
Porque puede suceder lo siguiente. Puede que el propietario del inmueble que lo arrienda y lo subarrienda sea ya emisor electrónico. Ya, repito, sea ya emisor electrónico. ¿Y qué significa eso? Que recordemos que desde la perspectiva de los comprobantes electrónicos ha habido un tema bastante particular aquí. ¿Cuál es ese tema bastante particular aquí? Vamos a borrar esto teniendo en cuenta de que se repite. Que recordemos que ha habido una suerte de postergación en el tema de comprobantes electrónicos. Y los comprobantes electrónicos ha sido postergado su tema de aplicación para el caso de Pricos hasta el 1 de julio. A partir del 1 de julio en adelante. Porque resulta que el año pasado muchos principales contribuyentes estaban preocupados, estaban apurados con el tema de implementar sistemas de comprobantes electrónicos. Y tenían serios problemas ahí. Entonces lo que hace es darle la facilidad de postergar hasta el 1 de julio. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro de ese periodo de postergación? Tienen la obligación de enviar a SUNAT un resumen de comprobantes. Y esto es un archivo TXT que se presenta a través de la plataforma de SUNAT, el sistema de operaciones en línea. Entonces, ¿por qué se presenta este tramo que nosotros vemos aquí, ¿no? Vemos del 1 al 30 y se repite. ¿Qué es lo que ha pasado? Sucede que alguien que puede que ya haya estado llevando comprobantes electrónicos, entonces dentro de este tramo va a tener derecho a enviar todavía ese resumen de comprobantes. Y por lo tanto va a seguir utilizando comprobantes físicos hasta el 30 de junio, salvo que haya otra postergación dentro de la norma. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Otra situación, dejando ya el tema de los arrendamientos, para tener una mejor aproximación, es cuando el gasto de los profesionales a través de recibos por honorarios. Creo que este es un clásico. Seguramente ustedes oyeron el tema de los médicos, de los odontólogos, luego de los ingenieros, etc., etc. Pero que estas profesiones, lógicamente, de acuerdo al listado que nosotros tenemos de actividades establecidas dentro de el artículo 46 de la norma, ¿no? Y el anexo correspondiente prevé esta situación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay una diferenciación también en el tiempo a lo largo del 2017. Tenemos que considerar dos escenarios. Una, hasta el 31 de marzo del 2017, ¿no? Hasta aquí. Y otra a partir de aquí. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Recordemos que esta fecha es clave, porque aquí yo tengo recibo por honorarios, pero aquí ya estoy obligado sí o sí a usar recibo por honorarios electrónicos. Forzoso, incluyendo las notas de crédito correspondientes. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el 31 de marzo del 2017 habían en determinadas situaciones, salvo las que no se hayan contemplado por la ley, tenían que usar ¿qué cosa? Comprobantes electrónicos. No, tenían que usar comprobantes físicos. Eso es importante. Esto era, en algunas situaciones, todavía comprobantes físicos. La mayoría de situaciones ya usaban comprobantes, recibo por honorarios electrónicos. Ya usaban ya. Pero no todos. Pero a partir del 1 de abril, forzoso, ya tiene que usarse el recibo por honorario electrónico. Entonces, eso también hay que tener cuidado al momento de liquidar el impuesto a la renta en el año 2017, con ambos tramos, que puede que hayan supuestos en los cuales todavía hay recibos por honorarios físicos, pero a partir del 1 de abril del 2017 tiene que sí o sí tenerse en cuenta los recibos por honorarios electrónicos. Entonces tengan cuidado con estas nuevas reglas, es un tema en definitivamente amplio, pero hay que considerar reglas para lo que son comprobantes de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles y reglas para el tema de recibo por honorarios. Seguiremos comentando más adelante los alcances de esta resolución emitida por SUNAT. Gracias por su atención.